El Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA les da la más cordial bienvenida al tercer webinar de la serie referida a la iniciativa Call for Papers 2020. Esta serie, que estará activa durante todo el año, tiene como objetivo dar a conocer los principales postulados y resultados de los ensayos ganadores de la iniciativa Call for Papers del año 2020, dedicando este espacio exclusivo a cada trabajo ganador y algunas menciones honoríficas que se vio limitada por la situación derivada de la pandemia COVID-19. En cada una de estas actividades procuraremos que, adicional a conocer a los autores de los trabajos ganadores, vayan conociendo al equipo de trabajo que está detrás de esta iniciativa, con un alto compromiso con la región y quienes se han desempeñado como moderadores en cada una de las sesiones. Para las primeras dos sesiones contamos con el apoyo de los colegas del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIR, y de la Secretaría General del SICA. En esta ocasión, tenemos el gran honor de contar con la presencia y apoyo de la licenciada Andrea García, técnico en gestión de conocimientos del Centro de Estudios de la SIECA, quien fungirá como moderadora de esta sesión. Para ello me permito leerles un breve resumen, valga la redundancia, de su CV. La licenciada Andrea García es licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, con énfasis en diseño instruccional de cursos virtuales, con experiencia en gestión del conocimiento con enfoques pedagógicos y andragógicos. Desarrollo de metodologías de enseñanza en entornos presenciales a distancia, educación popular, así como formación y gestión de proyectos. Cuenta con 10 años de experiencia en procesos administrativos, de los cuales 8 han sido como funcionaria de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Durante este tiempo, ha colaborado por más de 6 años en el área de gestión de conocimientos del Centro de Estudios de la Integración Económica, CEIE, participando de manera directa en la organización, planificación, ejecución y evaluación de más de 300 actividades de formación y capacitación presenciales y virtuales desde un nivel técnico. En el ámbito académico, actualmente tiene en desarrollo la tesis para aprobación de la maestría en formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo social. Sin más preámbulo, cedemos los micrófonos a la moderadora del día de hoy, la licenciada Andrea García. Muchísimas gracias, Irene. Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Realmente es un gusto poder acompañarles y ser la moderadora de este seminario virtual titulado Un marco metodológico para asistir en las políticas de energías renovables de los países centroamericanos basados en el proceso de redes analíticas. Nuestro expositor invitado el día de hoy es el doctor Juan Carlos Murillo Castellanos. Es investigador sobre políticas de energía renovable y actualmente se encuentra generando investigaciones sobre gobernanza global y local, la regulación de las Big Tech, la comparación entre Corte de Justicia Europea y la Corte Centroamericana de Justicia. Es hondureño. Como ya nos lo mencionaba Irene, es el ganador del tercer lugar de la edición 2020 del Call for Papers, la integración centroamericana hacia el bicentenario de la independencia y los 30 años del sistema de la integración centroamericana SICA. Esta iniciativa es desarrollada por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, a través del Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, a través del Centro Regional para la Integración y Desarrollo, CRID. Esta sesión será dividida en 2 momentos. El primero será la exposición de nuestro expositor y seguido de ello abriremos el espacio para resolver dudas y consultas. Pueden utilizar el chat a lo largo de toda la sesión para enviarnos sus consultas y con todo gusto les estaremos dando lectura en el momento segundo de esta sesión virtual. Finalmente, comentarles que esta sesión está siendo grabada y será compartida a sus correos electrónicos al finalizar. O bien pueden visitar nuestro canal de YouTube, SG SIECA, y allí encontrarán las grabaciones de todos nuestros seminarios virtuales para ir reforzar el conocimiento cuando ustedes lo deseen.
Sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Murillo. Buenos días, doctor. El micrófono es suyo. Buenos días. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? Es correcto, estamos viendo ya su pantalla, solo nos falta ponerla en pantalla completa, perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores, al CIECA, pues al BESI, Unión Europea, la Universidad de Loyola, la Universidad de Costa Rica, a Flaxo y al Centro de Estudios para la Integración Económica y a todos los presentes en general por estar aquí. El proyecto pues, es un marco metodológico para asistir en las políticas de energía renovable de los países centroamericanos basado en el proceso de redes analíticas. Antes de profundizar en estos tópicos, les daré una breve introducción de qué es el proceso de redes analíticas, ya que es la única forma para que puedan entender la lógica y la coherencia que supone este proyecto. ¿Qué es el proceso de redes analíticas? En inglés, pues ya, literalmente viene a ser un Analytical Network Process, por su acrónimo ANP. Y este puede concebirse como una técnica de análisis de decisión multicriterio que sirve para asistir en la toma de decisiones en procesos de planificación, integrando diferentes elementos o aspectos sensitivos en base a la opinión de expertos o stakeholders. Entre otras técnicas tenemos Electre, Qualifex, Topsy, DEA, Utah, Macbeth, Prometee, AHP, que es el antecesor de ANP. ANP es una generalización, pero que supone una diversidad de potencialidades y por eso es que lo escogí para este proyecto. Entre algunas de estas podemos mencionar que algunos enfoques que pueden abordarse con ANP es que permite realizar procesos de selección, ranking de elementos, optimización, priorización, resolución de conflictos, distribución de recursos y en diferentes áreas. Ya pueden ser decisiones comerciales, outsourcing, políticas públicas, el tema de riesgos, predicción de resultados, planificación de proyectos, el tema de finanzas, incluso educación. El creador de esta técnica es el doctor Tomasati. Y el doctor Tomasati ha escrito más de 100 artículos sobre temas de decisión multicriterio. Él fue doctor en matemáticas y hizo una especialización en física en la Universidad de Yale. Y tiene más de 35 libros escritos sobre estos tópicos. Muchos de ellos, y al igual que sus artículos, pueden encontrarse en bases de datos como Scopus, Web of Science y Google Scholar, entre otros. ¿Cómo funciona el modelo ANP? Pues el modelo ANP tiene ciertos fundamentos. Básicamente estos 6. Primero, se inicia con una identificación de alternativas y de elementos para modelar la red. Después, un proceso por pares entre elementos. La tercera fase es una construcción de una supermatriz con la importancia relativa de los elementos. La fase 4 es una comparación por pares entre clústeres o componentes. La fase 5 viene a ser la ponderación de la supermatriz original con las prioridades de los clústeres para que ésta pueda ser una supermatriz ponderada. Y para finalizar, la supermatriz ponderada se eleva a potencias sucesivas hasta que los pesos convergen y se mantienen estables. Así se obtiene una supermatriz límite. Y esta, cada una de estas es muy distinta y lo iré explicando a medida vaya avanzando en la presentación. En cuanto a la identificación de alternativas y elementos, podemos poner como ejemplo que en cualquier proyecto pueden haber muchas alternativas, varias rutas de acción, por decirlo así, y muchos elementos que pueden tener cierta influencia o cierta dependencia con alguna de las alternativas. La ventaja de esta técnica es que nos permite organizar todos estos elementos y alternativas. Por ejemplo, podríamos agruparlos de esta manera. Un clúster, que es este box que aparece aquí, un clúster de alternativas, un clúster de elementos económicos, un clúster de elementos políticos y un clúster de elementos sociales. Esta es otra representación, es básicamente la misma. Aquí podemos ver dónde están el clúster de alternativas, el clúster de elementos económicos, el clúster de elementos políticos y el clúster de elementos sociales. Y al haber hecho estas agrupaciones por afinidad y con cierta lógica y coherencia,
pues es cuando tenemos que empezar a crear relaciones entre los mismos. Por ejemplo, podríamos establecer relaciones entre el clúster de elementos económicos con el clúster de alternativas, o con el clúster de elementos sociales, o con el clúster de elementos políticos. Y viceversa, podría haber incluso relaciones o dependencias del clúster de elementos, perdón, el clúster de alternativas con este de elementos políticos. Básicamente esa es la idea. Incluso podrían haber relaciones entre los mismos elementos de diferentes clústeres e incluso dentro de elementos de un mismo clúster. Básicamente esto es lo que nos permite el modelo ANP. Para ponerlo de una manera más clara, siempre con este mismo ejemplo, podemos ver que en este caso lo que se refleja en rojo es que solo esta alternativa, la A1, podría tener cierta influencia en estos dos y no podría tener influencia en E2 o E3. Esos no se compararían porque tal vez no, a mí me pareció cuando estaba construyendo la red o estaba estableciendo las relaciones que no había tanta relación. O puede ser que sí haya una dependencia con todos los elementos en un determinado clúster. Por ejemplo, en este caso, tenemos 4 elementos sociales y todos tienen cierta influencia en la alternativa A1. También podría pasar que en el clúster de elementos políticos solamente fuera E10 y E11 quien tienen una influencia en la alternativa A1. Básicamente esta es una lógica de relaciones para solo comparar aquellos elementos que representan de manera significativa alguna influencia en la alternativa. Y se debe establecer relaciones para cada uno de los elementos, ya que todos pueden variar. Puede que en algunos coincida que son los mismos elementos los que generan esta influencia. En el caso de la alternativa, A1 sería con todas estas. Básicamente, casi con todos los elementos de la red. Y para realizar este proceso se recomienda utilizar una matriz de relaciones, porque esto facilita mucho el proceso. ¿Y cómo funciona esta matriz de relaciones? Funciona que los elementos que aparecen en la fila tienen una influencia en el elemento que está en la columna. El 1 significa esa relación y el 0 que no existe relación. Por ejemplo, en este caso, para que lo puedan ver con el ejemplo anterior, podemos ver que E1 y E4 influyen en A1. En este caso, que los 4 elementos del clúster de elementos sociales influyen en la alternativa A1. Y en este caso, que E10 y E11 influyen en A1. Pero aquí tengo que ser muy claro. Aquí solamente se comparan los elementos dentro de un mismo clúster. No se comparan todos así de manera un poco, por decirlo un poco loca. Aquí lo que se quiere solo es comparar elementos que responden a cierta lógica y a cierta coherencia, porque sería absurdo estar comparando un elemento económico, rentabilidad financiera, con un elemento político, si estuviéramos valorando un tema de, por ejemplo, la normativa de una determinada normativa, ya que la lógica te dice, no puedes comparar esas dos cosas. Básicamente lo que hace esta técnica es que permite asistir en políticas, y en políticas de diferente tipo y de diferente manera. Por ejemplo, en esta, aquí se puede visualizar todas las relaciones de A1. Y esto hay que hacerlo con todos los elementos. Básicamente, al tener estructurado todas las relaciones, es cuando nosotros ya podemos empezar a comparar. Y este proceso hay que hacerlo, como lo he dicho anteriormente, con cierta lógica y cierta coherencia para que sea efectivo y que haya cierta consistencia con los resultados. ¿Y cómo realizamos estas comparaciones? Estas se realizan a través de una escala de niveles, y esta se llama la escala de Tomasati, que es muy parecido a la escala de Likert, en donde 1 significa que tienen una importancia igual, 3 una importancia leve, 5 una importancia moderada, 7 una importancia fuerte y 9 extremadamente fuerte. Para realizar estas comparaciones se suelen utilizar cuestionarios y interrogantes como esta. ¿Qué elemento es más importante y en qué medida más influyente sobre la alternativa A1?
Entonces estarían los elementos que están relacionados y podríamos seleccionar que en este caso E1 es levemente más influyente que E4. Y por consiguiente, pues obtendríamos un primer vector, donde este 3 representaría el 0.75 y el E4 un 0.25. Este 1 que se refleja aquí es por el hecho de que cada clúster representa una unidad, ya en esta etapa, porque posteriormente hay otra representación. Por ejemplo, ya una vez que hemos obtenido estos resultados, estos empiezan a formar vectores dentro de la red. Y si hubiese escogido un 5, es decir, una importancia moderada para E1, se hubiera tenido un 0.83 y en E4 un 0.16 o 17, bueno, aquí ya redondeado. Y a la inversa, que hubiese sido que E4 hubiera tenido una importancia fuerte, pues E4 hubiera tenido 0.87 y el E1 el 0.25. Los que aparecen con 0 son vectores nulos, y esto es por el hecho de que no había ninguna relación porque ya estaban con 0. Ya en el caso del clúster de elementos sociales, en el que todos estaban relacionados, debemos realizar más comparaciones. Pero debo aclarar que las comparaciones son independientes, no hay una tan sola que se repita. Aquí solo estamos comparando en una ocasión E5 con E6, E5 con E7, E5 con E8, E6 con E7, E6 con E8 y E7 con E8. Y al empezar a evaluar, bueno, o a comparar, mejor dicho, empezamos a obtener resultados y así determinadas ponderaciones. Por ejemplo, en este caso, el elemento que obtuvo la mayor ponderación, es decir, la mayor importancia, en este caso el que necesitaría revisarse, sería el E8. Y esto pasa porque cuando comparamos E5 con E8, ya se obtuvo una importancia de 5. Después, cuando volvimos a comparar E8, se obtuvo una ponderación de 7, y cuando comparamos E7 con E8, ya una importancia leve. Y por eso se obtuvo este porcentaje. Estos dos, el porcentaje de la ponderación es muy similar por el hecho de que cuando se comparó E6 con E7, le brindé una importancia igual para los dos. No valoré que tal vez no era mayor en ninguno de los casos. Básicamente, esta es la lógica de los fundamentos de ANP. Y esto representa también la prioridad. Ahorita solo lo pasé de manera porcentual para que pudieran ver que representa, que sería como el 1, representaría ese 1 a nivel del clúster. Y esto hay que realizarlo pues con todos y cada uno de los elementos. Básicamente, así se obtiene la construcción de una supermatriz original con la importancia relativa de los elementos. Y posteriormente se procede a una comparación por pares entre clústeres. Ya en este caso, ya no evaluamos, ya no estamos comparando elementos, sino que estamos comparando la importancia que supone todo el clúster. Esto debido a que, claramente, pues un clúster de elementos económicos podría suponer, bueno, la mayor parte de los casos supone importancia relativamente mayor que un clúster de elementos sociales. Eso ya queda a discreción, digamos, del tipo de proyecto que se esté llevando a cabo. Al hacer esto, se obtiene la ponderación de la supermatriz original con las prioridades de los clústeres. Y así se obtiene una supermatriz ponderada. Después, esta supermatriz ponderada se eleva a potencias sucesivas hasta que los pesos convergen y se mantienen estables. Y esto nos permite obtener una supermatriz límite. ¿Y qué hace esta supermatriz límite? Esta supermatriz límite permite revelar la prioridad global a nivel de toda la red. Es decir, que a cada elemento le asigna una prioridad en base a las comparaciones que se han realizado anteriormente. Es decir, que existen tres matrices: una supermatriz original, una supermatriz ponderada y una supermatriz límite. Esos son los fundamentos que hemos utilizado para este proyecto. En el caso pues, de
este trabajo debo establecer que es una propuesta pues, muy prometedora. Esto ante la crisis actual que se vive con el tema del COVID. Pero la idea nace hace algunos años cuando yo estudiaba mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia y profundizaba pues, con el tema en los temas del informe de Brundtland, de la Agenda 21 y los ODM y los ODS. Para los que no saben, pues el informe de Brundtland es un informe de las Naciones Unidas en donde se utilizó por primera vez el término de desarrollo sostenible. Y básicamente, pues la idea ha sido utilizar este enfoque, pues contemplando de manera imperativa el equilibrio que debe existir utilizando nuestros recursos naturales y sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Bajo este matiz, para nuestros países he identificado 21 elementos, los cuales evidentemente deben abordarse de manera diferenciada, ya que aunque nuestros países comparten características muy similares, nuestras necesidades claramente son muy distintas. Estos han sido los elementos, han sido distribución de costos, retorno de la inversión, impuestos. Y las agrupaciones que he realizado han sido estas: un clúster económico, un clúster social, un clúster ambiental, un clúster político y un clúster de limitaciones de los proyectos. En cuanto a la distribución de costos, pues lo he considerado como un elemento indispensable para abordar factores de transporte y distancia para la ejecución de proyectos. El retorno a la inversión, contemplando el desempeño económico, ya que este supone pues, la rentabilidad financiera tanto para el Estado como para corporaciones. El tema del impuesto, por la importancia que suponen los incentivos fiscales como estímulo económico para inversores. El tema del apalancamiento financiero, pues para dilucidar si es necesario revisar la asequibilidad financiera pues, en cada país. El tema de la inflación, considerando que es un elemento pues, que influye notablemente en la dinámica energética de los países y más aún en países emergentes. Los costos operativos, contemplando pues, el tema de salarios, insumos y mantenimiento. El tema de costos de inversión, pues para determinar si en principio los proyectos son viables, porque eso a veces pues tiende a ser muy determinante en algunos casos. En cuanto al tema social, esto se debe incorporar al desarrollo local por el hecho de que este se asocia pues a la necesidad pues más de un progreso comunitario. La referencia pues que he utilizado es el índice de desarrollo humano, teniendo en cuenta pues que este brinda una visión panorámica sobre la realidad de las personas. El tema de conciencia social sobre la base de que esto pues, puede prevenir y evitar el rechazo de proyectos. No podemos hacer caso omiso pues, al rechazo pues, que se ha agudizado históricamente por las prácticas neoextractivistas. Y la innovación y la tecnología pues, como un catalizador pues, de desarrollo, ya que esto trae pues, mucha inversión y también incluso muchos beneficios para todas las comunidades. En cuanto al tema político, debo mencionar que se puede destacar diferentes temas. Ya sabemos que tenemos un tratado marco del mercado eléctrico centroamericano, sin embargo, su efectividad difiere por los modelos de gobernanza de los países y por el incumplimiento de las prerrogativas de este y de otros tratados. Por eso hemos propuesto revisar pues, el tema de la normativa internacional y nacional y el tema de la estabilidad política con base, esto tomé como referencia el índice de democracia del Economist Intelligence Unit. Esto debido a la influencia que tiene para la consolidación de proyectos. Y a nivel ambiental, pues he contemplado pues, la reducción de CO2, esto para permitir ver cuál es la importancia que supone pues, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. El agua dulce renovable se ha propuesto con la idea de revelar, digamos, también la importancia que supone este tema. Y el indicador de referencia pues, del Banco Mundial, me basé pues, en eso. En cuanto a la reducción de contaminación del aire, este es otro tópico pues, muy fuerte y este pues, se asocia un poco a las medidas relacionadas que podrían utilizarse para reemplazar el combustible que se utiliza por combustibles pues, más limpios y aplicando tecnología en sistemas de ventilación eficiente, ya sea en hogares o trabajos o escuelas. Y la cuota de energía compartida, pues esto se propone con la idea de ver, digamos, la importancia que implica la utilización de electricidad procedente de diversas fuentes, ya que esto puede reducir ese consumo energético que tenemos a nivel nacional. En cuanto a las limitaciones, se tomó en cuenta pues, el consumo de combustibles fósiles, ya que esto va en contra de todas las políticas de energía renovable.
el tema de infraestructura de los países, ya que esto influye notablemente en el tema de costes de distribución. Y el tema geográfico, ya que para contemplar si este está siendo un problema para las políticas. Y también valorando que está muy conectado con el tema de costes de distribución y de inversión. Básicamente esto han sido los elementos, y las relaciones pues han sido totalmente diversas. Esto fue un proceso que llevó un poco de tiempo. Y claramente aquí pueden ver que las conexiones han sido pues, totalmente diversas. La ventaja pues es que la técnica NP pues asiste en este proceso de las relaciones, y la matriz de relaciones pues solo me ha reflejado, es menos abrumadora que esa filmina dinámica. Eso solo se pueden ver algunas relaciones pero muy puntuales. No quise irme más allá porque en realidad con la técnica NP no es necesario realizar todas las comparaciones porque sería absurdo hacerlas todas, serían demasiadas. Y en cuanto a los resultados, pues al realizar estas comparaciones hemos obtenido una diversidad de resultados. Por ejemplo, aquí podemos ver que en los elementos económicos se ha obtenido, como en Costa Rica, el tema de la inflación y la inversión de costos, como los más altos. Y en el tema ambiental, pues la reducción de CO2 y la energía renovable compartida con 31.522. El tema de la normativa, pues podemos ver que es muy similar a nivel de normativa nacional e internacional, pero con el tema de la estabilidad política sí se obtuvo un porcentaje de 48. Me sorprendió un poco en su momento, cuando solo había obtenido los resultados de este país. A nivel de los elementos sociales, podemos ver que tenemos oportunidades laborales y innovación y tecnología, pues como los principales. Y a nivel de las limitaciones, vemos que el tema del consumo de los combustibles fósiles es totalmente alto. Esto, evidentemente, fue a nivel de clústeres. Ya cuando comparamos la importancia que supone cada clúster para cada país, obtuvimos otros resultados y la supermatriz, por decirlo así, la supermatriz ponderada y después la supermatriz límite. Y en esta, pues ya podemos ver otros resultados más globales a nivel de toda la red. Y aquí indico, pues, cuáles son los más importantes a nivel de toda la red. Estos se han considerado por el hecho de que solo en estos que se encuentran en rojo suman más del 75% de la red. Eso quiere decir más de 3/4 partes de la red. Y el resto, obviamente, pues responde a ese 25, ese otro 25, en este caso 20, casi el 19 puntos de diferencia. Pero la importancia de esto es que aquí podemos ver resultados y comparar que a nivel de clúster puede ser una cosa, pero a nivel de toda la matriz es otra. Por ejemplo, aquí, con el tema de las limitaciones, podemos ver que se obtuvo a nivel de clúster 62% con el tema del consumo de combustibles fósiles. En la matriz límite, esto cambia por el hecho de que cuando yo comparé los clústeres, me pareció que no era tan relevante el tema del clúster de limitaciones, sino que era más importante pues, el tema, el tema político, es decir, la normativa internacional, nacional y la estabilidad política. Me pareció que intuí que tal vez podría trabajarse un poco más en esa área. Evidentemente, estas son mis perspectivas. En el caso de El Salvador, podemos ver otros resultados con el tema de los elementos económicos. Podemos ver que en inflación se obtuvo un 53, en inversión de costos se obtuvo 32, y así se pueden ir haciendo múltiples comparaciones y análisis entre los países. Pero debo aclarar que los análisis, estos deben ser muy cuidadosos porque
las prioridades son independientes por país. Y tenemos que considerar también que las diferencias y las asimetrías que existen en un país y otro son totalmente distintas. Aquí, en cuanto a la normativa, podemos ver que es relativamente pues, similar. Y en cuanto a los elementos más importantes que podrían ser considerados como elementos clave por ese criterio que estaba comentando, que responden a un porcentaje mayor a 75%, son el tema de inflación e inversión de costos, el tema de los elementos políticos, el tema de innovación y tecnología y desarrollo local. Y podemos ver que claramente que es mucho mayor el tema de desarrollo local y muy similar pues, con el tema de innovación y tecnología. Y en el caso de Guatemala podemos ver otros resultados. Podemos ver que inflación y inversión de costos siempre es el más alto, pero a nivel del tema de ambiental, podemos ver que solo en este clúster sí se ha obtenido un porcentaje pues, mucho más alto que nosotros con el tema de la reducción de contaminación del aire. Y a nivel de normativa, pues resulta pues, similar con el tema de la estabilidad. Ya en cuanto a las prioridades límite, podemos ver que se mantiene siempre el tema de inflación, inversión de costos, y el tema de normativa nacional y la estabilidad política, pues resultan los más importantes, con el tema de desarrollo local, que se mantiene. Ya en el caso de Honduras, pues podemos ver que el tema de la inflación, pues viene una ponderación mayor. Esto, obviamente basándome en indicadores, esto, ya que no es un poco complejo, digamos, saber tanta información. Entonces, prácticamente yo lo que hice fue que utilicé muchos indicadores de referencia para poder realizar las comparaciones. Y esto pues llevó algo de tiempo. Aquí, por ejemplo, con el tema de la estabilidad, también podemos ver que aquí está resultando el más alto a nivel de todos los clústeres, por las cosas que pasan en Honduras. Y el tema del consumo de combustibles fósiles, pues también resulta que es muy alto pues, en casi todos los países. Como que El Salvador podemos ver que es de 74. Y en la matriz límite de Honduras podemos ver otros resultados, podemos ver que siempre se mantiene el tema de la estabilidad política como algo prioritario, el tema de la normativa nacional, el tema de las oportunidades laborales resulta muy necesario, el tema del desarrollo local. Y a nivel de Nicaragua podemos ver otros resultados bien muy interesantes. Y en realidad de esta forma se pueden realizar muchos análisis. Por ejemplo, podemos ver que en Costa Rica se ve un panorama en el que ambos elementos, cuando hablamos de inflación e inversión de costos, se deben abordar casi de manera paralela. En cambio, en los otros países es distinto, no es la prioridad, sí son las dos principales, pero cambian y difieren. Por ejemplo, en Honduras podemos ver que el tema de la inflación es de 18.122. También podemos, a nivel político, podemos mencionar que en Costa Rica también parece mantener un equilibrio por las ponderaciones de la normativa nacional e internacional. En Honduras podemos ver en Guatemala podemos ver que cambia, en Honduras también, que nos estamos enfocando más en la normativa, o debemos enfocarnos más en el tema de la normativa nacional. Pero en todos, algo que sí puede valorarse es el hecho de que la estabilidad política está representando una ponderación muy alta. Y estos datos yo los he sacado basándome en diferentes bases de datos. Entre estas, el Banco Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Global Database
el índice de competitividad global, en los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo y en indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ustedes se preguntarán, pues, si este instrumento realmente es útil. La respuesta es que estos modelos asisten en toma de decisiones y permiten actualizar información, actualizar datos en tiempo real. Evidentemente que muchos es mejor cuando hay varios expertos o stakeholders. Lo que se recomienda es que estén durante todo el proceso, no que solo se lleve un cuestionario, sino que esto es construir todo el modelo, desde la identificación de alternativas y elementos hasta las comparaciones por pares, y ir así, poco a poco, y con un facilitador para ir desarrollando todo el proceso. Un aspecto que también debo mencionar es que regularmente solo debe existir una supermatriz límite. Pero si en un proceso hay varios expertos o stakeholders, la ventaja es que el modelo pues, permite crear, digamos, una convergencia de perspectivas. Porque solo si ustedes se imaginan, en este ejemplo, si hubiesen 4 expertos valorando elementos económicos y que los 4 tuvieran perspectivas totalmente distintas de lo que debemos hacer para abordar el tema económico, pues sería muy, pero muy complejo poner a todas estas personas de acuerdo, llegar a ese consenso entre ellos. Aquí lo que se recomienda, pues lo que nos recomienda Thomas Sati, es utilizar la media geométrica. Primero, exponer estos resultados, así podría ser un grupo de discusión, en un grupo focal, para comprender las perspectivas de estas personas. Posteriormente, utilizar la media geométrica para hacer un proceso de agregación de los juicios de cada uno de ellos. Esto pensando, digamos, que fuese un grupo de stakeholders para un determinado país. De esta forma, ellos iban a poder ver, digamos, todos iban a poder conocer sus perspectivas o puntos de vista. Y después iban a poder ver un resultado colectivo, en donde, digamos, sus experiencias y sus perspectivas están agregadas como un resultado colectivo. Esa es una de las potencialidades, pues, de los atributos que supone el modelo ANP. Y de esta forma podríamos obtener un resultado colectivo para toda la red. Hay un detalle que no expliqué y es este tema de los guiones aquí, ¿verdad? En estos no hemos obtenido ponderaciones por el hecho de que o fue muy baja o los elementos tenían muy pocas relaciones. En estos casos, pues lo dejé a propósito para explicarlo, pero casi se me escapa. Pero básicamente es por eso. Pero esto no influye de manera negativa, simplemente es que su ponderación ha sido demasiado reducida y tal vez para los proyectos, cuando yo estaba realizando, o para las políticas, perdón, mejor dicho, cuando estaba realizando las comparaciones, no los consideré que fueran tan relevantes como el tema de retorno de la inversión. Debo recordar pues que esto es un estudio pues, piloto y solo es mi perspectiva, no es la de nadie más. En este punto, pues lo que yo he querido demostrar es que la metodología pues arroja resultados prometedores para las políticas de energía renovable. En gran parte por los elementos involucrados y por la influencia que suponen en países en desarrollo. Sin embargo, esto, como lo he mencionado, solo es una aplicación piloto. Por esta razón, las conclusiones que aparecen aquí están formuladas para exponer principalmente los beneficios de esta metodología y su alcance para aplicaciones posteriores. En primer lugar, pues podemos decir que esta metodología se muestra como una herramienta eficiente para asistir tanto en reajustes como en actualizaciones de contenido para políticas de energía renovable. Sin embargo, se debe reiterar que las decisiones dependen exclusivamente de los expertos o stakeholders. Por esta razón es importante que desarrollen todas las fases del proceso.
desde la identificación de elementos hasta las comparaciones variadas, incluso que participen en el análisis de datos. De esta manera ellos tendrán certeza sobre sus criterios. En segundo lugar, el tema de los resultados, se debe afirmar que esta metodología es de un alto rigor científico. Precisamente por este motivo, los resultados pueden ser utilizados como información vinculante para mejorar las políticas de los estados. Y en lo que respecta a las fases desarrolladas, como podemos decir que estas son como una nueva fórmula de gestión pública. Pueden incluso ser consideradas como un protocolo de líneas maestras para llegar a consensos y abordar diferentes políticas. Sin embargo, esta metodología no debe limitarse, digamos, a 1 o 3 participantes. Se exhorta a aplicar esta metodología con grupos multidisciplinares. De esta manera obtendremos resultados cada vez más vinculantes y por ende reajustes más efectivos. En tercer lugar, debemos destacar que la metodología es compatible con técnicas como grupos focales y cuestionarios, ya que sus atributos benefician implícitamente a la participación, al contraste de ideas, al consenso y al empoderamiento. Todo esto es esencial para los colectivos encargados de la formulación de políticas. Con el tema de los cuestionarios, los beneficios son los formatos de respuesta homogénea, los cuales son muy útiles en proyectos con múltiples elementos y con varios actores, ya que ofrece una mayor sistematización y claridad en los resultados durante el cálculo de prioridades. Tal vez en esta ocasión que expuse este trabajo puede resultar algo abrumador, pero una vez que uno realiza la aplicación una o dos veces, pues ya resulta pues muy sencillo, muy fácil y muy pragmático en realidad. Y en cuarto lugar, debo enfatizar que una réplica de este marco metodológico puede brindar datos cada vez más vinculantes para asistir en el tema de las políticas de energía renovable. Estas fueron conclusiones pues, que yo obtuve el año pasado cuando elaboré este marco metodológico. Pero yo no me quedé en realidad con esto. Y comentaba al equipo del SECA que he avanzado con esta línea de investigación. Y he pensado que ya solo este diagnóstico ya me ha revelado que podíamos crear más networking, así con consultores de diferentes países. Incluso podríamos profundizar en otros temas de los países y amplificar un poco el tema del enfoque. Por ejemplo, valorando, digamos, los países centroamericanos, inicialmente estos fueron mis elementos, pero debo decir que ya en este momento ahora pienso en otros elementos, posiblemente más vinculantes. Antes eran 21 elementos, ahora son 30. Ya el tema político, pues me pareció que el tema de la estabilidad debería abordarlo de otra manera, entonces incluí lo que fueron las regulaciones municipales, regulaciones constitucionales, regulaciones administrativas, regulaciones internacionales, decretos legislativos, decretos presidenciales. Esto para ver dónde es que necesitamos enfatizar. Con el tema ambiental, algo me pareció a mí algo más concreto, ver cuáles son los proyectos más prioritarios en los países. Por eso incluí energía de mareas, de mares, de energía de biomasa, energía geotérmica, energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica. Con el tema de elementos sociales, también pues bien de una agregación pues mucho más amplia, pensando más en la realidad social de los países. Innovación y tecnología, empleos en zona rural, empleos en zona urbana, conciencia social, energía en población rural y energía en población urbana. Esto es muy peculiar porque cuando en países en desarrollo la población zona urbana pues tiene energía. En teoría así es, pero en nuestros países existe parte de la población que vive en zona urbana que no tiene energía. Por eso es que estos proyectos podrían ser muy vinculantes para nosotros. En cuanto a limitaciones, incluía el tema de la corrupción. Me pareció que debería incorporarlo sí o sí. Creo que está afectando, bueno, y viene afectando desde hace mucho tiempo. Y el tema de la geografía, pues la disgregación. Geografía urbana y geografía rural. A nivel económico, pues no hice ningún cambio, pero he avanzado ya un poco con este trabajo.
ya establecí relaciones entre esos 30 elementos, que son muchas más. Yo ya tengo la matriz de relaciones. Sin embargo, todavía, bueno, aquí están en inglés, porque estamos trabajando en inglés, creo que es muy importante para la investigación científica, pero todavía no tengo resultados. La realidad es que un proyecto de este tipo requiere de mucho compromiso, de colaboración y de consultores de diferente tipo y de redes a nivel regional. Por eso exhorto a las organizaciones para que se involucren en este tipo de proyectos y no pasen desapercibidos, ya que de nada sirven estos instrumentos teóricos si no estamos materializando estos esfuerzos, ya que indudablemente pueden brindar muchos beneficios para nuestros pueblos y para nuestras comunidades. Y solo me queda decirles muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por tan magistral exposición. Realmente es bastante asombroso ver cómo la investigación es un proceso dinámico y ver que ha avanzado más allá de este artículo que fue uno de nuestros ganadores. Me llena a mí de mucha satisfacción y, como bien lo dice usted, materializar estos esfuerzos pues es realmente uno de los pasos más importantes y más satisfactorios para usted como investigador, el poder ver que todo este proceso pues tenga un fruto tangible, ¿verdad? Así que aquí quedarán estos instrumentos para que se puedan aprovechar de la mejor manera. Le cuento que ya nos han mandado algunas preguntas por el chat. Invito a toda la audiencia que pueda remitirnos sus dudas, sus consultas o sus comentarios por esta vía y yo con gusto les voy a estar dando lectura. Voy a empezar con la primera pregunta de Daniel Teodoro. Él consulta en relación a los fundamentos del proceso de redes analíticas. ¿Bajo qué razonamientos o criterios se determinan las relaciones entre el aspecto 1, la identificación de alternativas y de elementos para modelar la red, y el aspecto 2, la comparación por pares entre elementos, si éstas se encuentran basadas solamente bajo su criterio de investigador, doctor? Este proceso, digamos, básicamente esa es la ventaja de que el modelo ANP es muy flexible en ese sentido. Sí, y en esta ocasión, como mencioné, este fue un estudio piloto. Y evidentemente, pues son mis criterios, son mis perspectivas de las relaciones que había o de dependencias que había de algunas entre los elementos, así entre sí o entre las alternativas. Pero regularmente en estos procesos, como mencioné, participan varios expertos o stakeholders. Y lo que se hace regularmente es que en un grupo focal, pues se reúnen los expertos y empiezan a analizar y a evaluar cada relación, si existe una conexión coherente con la misma. Claramente, digamos, tiene que tener cierta lógica, como lo mencioné en cierto momento, porque no podemos comparar elementos que realmente no pueden compararse. Eso ya es una cuestión muy teórica de que un elemento tiene que ser comparable entre sí. Como no podríamos comparar, por ejemplo, qué es más beneficioso, si utilizar un carro o utilizar un camión. Sabemos que hay beneficios con el vehículo, digamos, con el carro, beneficios que no vamos a tener con un camión y viceversa. Digamos, tienen que ser dos vehículos similares, por dar un ejemplo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora tengo un par de preguntas de nuestro invitado Marvin Osegueda. Él primero nos hace un comentario que al principio de la exposición le parecía bastante técnica, pero al abordar los elementos de la red, estima que tiene aplicabilidad en el ámbito económico, social, ambiental y político. Bajo esta premisa, Marvin consulta si usted conoce de la existencia de algún proyecto piloto en Honduras o en otro país de la región relacionado a políticas de energías renovables, y también nos consulta cómo puede influir esta herramienta en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero que los países se han comprometido en el marco de la Conferencia sobre el Clima de París en diciembre de 2015 y con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y cómo incidir en la descarbonización de la economía. Estas consultas nos hace Marvin. Bueno, en relación a lo primero, sí, bueno, aquí en Honduras realmente que no existe un proyecto como este. Realmente que estos fundamentos y todos estos, cada una de estas cosas que yo las he aprendido afuera de Honduras, porque tuve la posibilidad de estudiar en el Politécnico de Valencia. Y ahí fue donde pues pude aprender cada detalle de esto. Pero sí hay estudios pero muy similares en relación a políticas de energía renovable. Hay un estudio comparativo que me sirvió de base en donde se comparan Estados Unidos con Turquía. Están comparando, digamos, compararon muchos elementos que los tenían en los dos contextos. Aunque Turquía no tiene la economía ni es tan grande como Estados Unidos, lograron crear ciertas conexiones. Ese artículo es muy bueno. En cuanto al tema de cómo abordar los ODS y la descarbonización, y con esta técnica sí, claro que se puede. El modelo ANP realmente que yo lo he utilizado de diferente forma en el ámbito educativo y con el tema de cómo asistir a los ODS, sería básicamente creando ese ranking, digamos, digamos, ya tenemos los datos, por ejemplo, del año 2020, digamos, si tuviéramos datos reales, o cuáles son los principales, las zonas más sensitivas que deberíamos de abordar. El modelo ANP podríamos modelar una red como para ver cómo lo abordamos, cuáles serían las estrategias para abordarlo y mitigar la producción de dióxido de carbono o el tema de la descarbonización. Con el tema de qué más se ha hecho aquí en Honduras, realmente que pues estudios que se hayan materializado de este tipo, pues no los hay. En realidad, pues es lamentable porque es una herramienta que sí podría ayudar de muchas formas. Ahí ya depende realmente del enfoque que se quiera brindar con esta técnica, ya que puede ser una cuestión estratégica, puede ser para abordar indicadores de campo o puede ser para apoyar una determinada región. Es que el instrumento realmente que, digamos, diseñar un modelo puede ser muy distinto, digamos, incluso en una misma región. Puede ser el mismo modelo con los mismos elementos para dos regiones que tal vez están en Honduras, pero puede que los resultados sean totalmente distintos. Por eso es que es muy potente y es muy importante también el compromiso creo yo que de las universidades, porque son esos espacios donde los investigadores pues tienen la oportunidad de crear algo de incidencia con temas de compromiso social. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a trasladarle dos consultas más. La primera es de Daniel Castro. Él nos pregunta si las bases de datos utilizadas son las más confiables y adecuadas. Y Carlos Ronza nos consulta por qué no hay un clúster de educación o formación del capital humano. Bueno, en cuanto a los datos son totalmente fiables. Realmente, cuando yo realicé las comparaciones, pues fueron datos de Banco Mundial, de la Global Database de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realmente que sí profundicé mucho en eso, pero quiero establecer que esto fue un estudio piloto. Realmente que en este tipo de trabajos realmente se utilizan 4 hasta 8 consultores a lo mucho. Y eso es porque simplemente un consultor que tenga una experiencia de 15 años, conoce más a profundidad una realidad social que tener tal vez a 20 personas que solo tienen 2 o 3 años de experiencia en determinada área. Realmente esto no es diseñado para una persona. Esto es diseñado para que lo trabajen grupos de consultores o de stakeholders, involucrando ya sea a líderes comunales o qué sé yo, o podría ser
personas de la misma academia o personas o funcionarios públicos muy vinculados en esas áreas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y voy a trasladarle un par de consultas, comentarios de nuestra audiencia, muy enfocadas a su país, a Honduras. La primera pregunta es de Alan Hernández. Él consulta que cómo está el tema que en Honduras, a pesar de sufrir una crisis energética, aún se tiene que vender la energía de una fuente renovable. Desde su punto de vista, ¿cómo usted ve esta situación? Y Marvin Oseguera nos consulta, bueno, primero nos comenta que le parece un poco alto el parámetro de inflación en Honduras. ¿A qué se le puede atribuir este aumento del precio de los combustibles que junto a Costa Rica pues tienen los precios más altos de la región? Porque por el lado de la devaluación, en los últimos años la lempira pues se ha devaluado con respecto al dólar. Entonces probablemente influye en otras variables. Esto es más un comentario que una consulta, pero igual la dejo por acá para escuchar sus comentarios y su percepción, doctor. Bueno, con el tema de la energía, realmente que es un negocio aquí en Honduras, realmente que pues, el gobierno se ha quedado en deuda con el tema de la energía. Aquí han pasado cosas muy raras y la verdad que profundizar en eso pues es entrar en una polémica pues que realmente no quiero entrar porque ya es una cuestión política y esto es investigación. Realmente que lo que puedo decirles es que proyectos como este podrían tener muchos beneficios y dejar todo eso, la política, toda la polémica, lo podríamos mitigar con este tipo de medidas. Con el tema de la inflación, pues estos datos yo los obtuve justo el año pasado y los parámetros fueron datos del Banco Mundial. Sí, evidentemente el tema de la inflación, pues aquí es muy complejo, pero también habría que valorar, digamos, cómo estamos con el tema del COVID, porque esto ha cambiado un poco la política en los países. Con el tema de la gasolina, pues ya en Costa Rica, pues no he profundizado mucho en ese tema, para ser sincero, porque no sé, no lo pensé, creo que no lo valoré. Igual el tema de educación, no lo incorporé así de manera primordial. Podría ser un elemento que se podría incorporar, al igual que el tema de hacer una segregación más centrada, pues con el tema de, tal vez con la distribución de costos, incluir el tema de la gasolina, tal vez podríamos incorporarlo de esa forma y ver cuáles son las soluciones más asequibles o las que necesitan revisarse. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta. Tengo una última pregunta que nos ha ingresado de Marta Celedón. Ella pregunta que cuáles son los criterios que el modelo toma para incorporar los factores políticos y del contexto. Bien, pues en primera instancia, cuando solo incluí la normativa internacional y nacional, los parámetros básicamente fueron guiándome por estudios previos y analizando indicadores que se han evaluado en otros proyectos, nada más que adaptados al contexto de los países centroamericanos. Evidentemente, cuando empecé a ver el tema de la estabilidad que surgió, que obtuvo la mayor ponderación en todos los países, fue cuando pensé, esto tengo que ir más allá, y por eso fue que brindé ya la declaración, ya con la nueva línea de investigación, de abordar, digamos, el tema de las regulaciones administrativas, constitucionales, y así todos los decretos legislativos, los decretos municipales, ya que todos estos suponen ciertas regulaciones que influyen en los proyectos, ya que al menos en Honduras y creo que en Costa Rica también, pues dependiendo de si es en zona urbana, pues hay ciertas regulaciones para los proyectos de energía. Y si es en la zona rural, pues tienden a cambiar un poco. Lo que pasa es que yo los contemplé por el hecho de que puede que hayan ciertas restricciones que estén afectando o entorpeciendo los proyectos, pero tal vez no a nivel de las regulaciones administrativas como tal, sino tal vez con decretos
municipales o con algún decreto legislativo que haya surgido de manera abrupta, como suele pasar en nuestros países. Básicamente la disgregación, por eso en lo que estoy trabajando ahora, va más orientado a eso, ver cuáles de estas regulaciones son las que están afectando tanto los proyectos como el tema de la estabilidad, porque todas estas responden a la estabilidad que debe existir en un país. Muchísimas gracias, doctor. Con esto hemos dado lectura a todas las consultas que nos han remitido vía chat. Me queda un último comentario de Marvin Oseguera. Gracias, Marvin, por estar muy atento a nuestro seminario virtual. Estamos totalmente de acuerdo con su comentario y le extiende una felicitación, doctor, por tan pertinente investigación. Igual brinda agradecimiento a la Secretaría, a CIECA, al SICA, al BESIE, a UE, a Flaxo y a todos los socios de esta alianza que nos permitió realizar la edición 2020 de Call for Papers. Me queda agradecer a nuestra audiencia por su participación. Tuvimos arriba de 50 participantes conectados y pues nos empiezan a llegar más felicitaciones a nuestro chat, especialmente a usted, doctor, por tan pertinente investigación. Bueno, con esto vamos finalizando. Yo le dejo el espacio para que nos pueda brindar unas palabras de despedida. Y bueno, previo a eso, solo comentarles, la grabación y la presentación de esta sesión va a estar siendo remitida a sus correos electrónicos un par de horas luego de finalizada la misma. Y pues todos nuestros webinars se los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, SG CIECA. Ahora sí, le dejo el espacio, doctor, para que pueda brindarnos unas palabras de despedida. Bueno, solo me queda darles las gracias nuevamente a todos los organizadores y organizadoras y a todos los presentes por estar aquí y escucharme y permitirme compartirles estos contenidos y estos hallazgos que pueden ser muy provechosos para nuestra Centroamérica. Pero sin más, pues me despido y quedo pues a su disposición. Saludos. Muchísimas gracias, doctor. Para la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y su Centro de Estudios para la Integración Económica, pues ha sido un gusto compartir durante esta hora con usted. Las puertas de esta casa quedan siempre abiertas para futuras participaciones. Y estimada audiencia, muchísimas gracias por su conexión. Estén pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, de su correo electrónico también, que les estaremos enviando más invitaciones para que siempre se sumen a nuestras actividades de formación y capacitación. Con esto damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Bueno, Adiós, doctor. Gracias. Hasta luego.